La creencia como ley. Neville comienza este libro con una afirmación directa. La creencia no es opinión. Es ley. No estás viviendo lo que deseas. Estás viviendo lo que crees verdadero. Y la creencia no es algo que repites con palabras. Es algo que aceptas como natural. Aquí Neville introduce una distinción importante. Desear no crea. Creer crea. Puedes desear riqueza y creer escasez. Puedes desear amor y creer rechazo. Puedes desear éxito y creer incapacidad. Y lo que domina no es el deseo. Es la creencia. La mayoría intenta cambiar su vida intentando modificar lo externo. Acciones. Estrategias. Personas. Pero la ley no responde a lo externo. Responde al estado interno aceptado como real. Neville afirma que el mundo visible es la expresión objetiva de una creencia subjetiva sostenida. No es metáfora. Es mecanismo. Si algo se repite en tu experiencia, es porque existe una creencia sostenida detrás. No siempre consciente, pero activa. Aquí aparece algo clave. La creencia no necesita emoción intensa. Necesita naturalidad. Lo que se siente, normal, es lo que se manifiesta con mayor facilidad. Por eso muchas personas logran resultados que no desean. Porque en el fondo les resultan familiares. La familiaridad es señal de creencia. Neville explica que el hombre no vive en un mundo físico primero. Vive en un mundo de estados de conciencia. Y esos estados existen independientemente de la persona. Como si fueran habitaciones disponibles. Cada estado contiene actitudes, reacciones, resultados, experiencias. Cuando crees algo, entras en el estado correspondiente. Y el estado comienza a expresarse a través de ti. No es que creas y luego el mundo responde mágicamente. Es que al creer, cambias de estado. Y al cambiar de estado, cambias de mundo. Esto es radical. Significa que no necesitas crear una nueva realidad. Necesitas ocupar un nuevo estado. La creencia es la puerta. Pero no cualquier creencia declarada. La creencia asumida. Lo que aceptas sin discusión interna. Lo que no cuestionas. Lo que sientes coherente contigo. Neville insiste. No puedes experimentar algo que no crees posible para ti. Y mientras algo te parezca improbable, seguirás fuera del estado donde eso es natural. El cambio real no es esfuerzo. Es desplazamiento de estado. Y el desplazamiento ocurre cuando la creencia cambia. Este libro no trata de fantasía. Trata de ley. Una ley tan impersonal como la gravedad. No castiga. No recompensa. Refleja. Si crees que el mundo es difícil, entrarás en el estado donde la dificultad es normal. Si crees que eres capaz, entrarás en el estado donde la capacidad se expresa. La pregunta no es qué deseas. La pregunta es, ¿qué crees verdadero acerca de ti? Porque eso es lo que estás viviendo. Los estados existen independientemente. Neville introduce una idea que cambia completamente la forma de entender la realidad. Los estados no los creas. Los ocupas. No inventas la pobreza. No inventas la riqueza. No inventas el éxito ni el fracaso. Son estados ya existentes. Como si el universo fuera una infinita estructura de posibilidades, y cada posibilidad fuera un estado completo. Un estado no es una emoción pasajera. Es una identidad organizada. Cada estado contiene una manera de pensar, una manera de reaccionar, una manera de interpretar, una serie de resultados coherentes. Cuando ocupas un estado, todo lo demás comienza a alinearse con él. No porque lo fuerces, porque es su naturaleza. Neville compara los estados con habitaciones. No construyes la habitación cuando entras. La habitación ya está ahí. Cuando entras en ella, automáticamente te rodea su ambiente. Si entras en el estado de fracaso, verás confirmaciones de incapacidad. Si entras en el estado de seguridad, verás oportunidades donde antes había obstáculos. El estado no se adapta a ti. Tú te adaptas al estado. Y eso es crucial. La mayoría intenta cambiar resultados. Sin cambiar de estado. Quiere éxito desde el estado de duda. Quiere amor desde el estado de inseguridad. Quiere abundancia desde el estado de carencia. Pero los estados son coherentes. No se mezclan. Si el estado dominante es duda,
La experiencia reflejará duda. Aquí aparece la clave práctica. No luches contra circunstancias. Cambia de estado. No intentes modificar cada detalle externo. Desplázate internamente. Neville insiste en que el hombre cree estar limitado por el mundo, cuando en realidad está limitado por el estado que ocupa. El mundo no te encierra. El estado sí. Y lo más poderoso. Puedes cambiar de estado. No es automático. Pero es posible. Y cuando cambias de estado, no necesitas convencer a la realidad. La realidad ya está organizada dentro del estado. Esto elimina la lucha. No necesitas hacer que el mundo coopere. Necesitas ocupar el estado donde la cooperación es natural. Cada estado tiene su propia lógica interna. Desde el estado de carencia, todo parece difícil. Desde el estado de confianza, las mismas circunstancias parecen manejables. No cambió el mundo. Cambió el estado. Neville afirma que el hombre se identifica tanto con su estado actual, que cree que es su identidad permanente. Pero ningún estado es permanente. Son habitaciones. No eres la habitación. Eres el ocupante. Y cuando comprendes eso, la libertad aparece. No porque todo cambie inmediatamente, sino porque sabes que puedes moverte. El verdadero poder no es controlar el mundo. Es elegir el estado. Y cuando el estado cambia, el mundo inevitablemente refleja ese cambio. El hombre como viajero de estados. Si los estados existen independientemente y tú no los creas, sino que los ocupas, entonces surge una conclusión inevitable. Eres un viajero. No estás fijo. No estás determinado. No estás atrapado. Estás moviéndote constantemente entre estados. La mayoría de las personas cree que su identidad es estable. Dicen, yo soy así. Pero Neville rompe esa idea. Lo que llamas, yo, es simplemente el estado que estás ocupando ahora. El hombre no es el estado. Es el ocupante del estado. Y eso lo cambia todo. Porque si puedes ocupar un estado, también puedes abandonarlo. Neville explica que los estados son como regiones psicológicas. Cada uno tiene su clima mental, su tono emocional, su interpretación automática del mundo. Cuando estás en el estado de inseguridad, todo parece amenaza. Cuando estás en el estado de confianza, las mismas situaciones parecen oportunidades. No cambió el mundo. Cambió el viajero. El problema es que la mayoría viaja inconscientemente. Se deja arrastrar por reacciones, por recuerdos, por circunstancias, y cada reacción los desplaza a un estado diferente. Pero como no son conscientes del movimiento, creen que el mundo es el que cambió. Neville insiste, el cambio externo siempre sigue al cambio interno. No eres víctima del entorno. Eres viajero de estados. Y cada estado tiene consecuencias inevitables. Cuando ocupas un estado, piensas desde él. No piensas sobre él. Piensas desde él. Y eso significa que el estado filtra la realidad. Si estás en el estado de carencia, verás limitaciones incluso en oportunidades. Si estás en el estado de éxito, verás oportunidades incluso en obstáculos. El estado define la percepción. Y la percepción define la experiencia. Neville propone algo radical. No intentes cambiar el mundo. Cambia de estado. Porque el hombre no transforma la realidad manipulando circunstancias. La transforma desplazándose internamente. El viaje no es físico. Es psicológico. Cada vez que aceptas una nueva creencia como verdadera, cambias de estado. Cada vez que asumes una identidad distinta, te mueves. Pero este viaje requiere conciencia. Porque si no eres consciente, sigues viajando automáticamente hacia estados familiares. Y los estados familiares son cómodos, aunque sean limitantes. Por eso muchas personas regresan una y otra vez al mismo tipo de experiencias. No porque el mundo sea repetitivo, sino porque ocupan el mismo estado. El hombre es viajero, pero necesita decidir a dónde va. No basta con querer un destino. Debes entrar en el estado correspondiente. Porque no puedes experimentar el resultado si no ocupas el estado que lo contiene. La libertad no está en controlar eventos. Está en elegir el estado. Y cuando el viajero comprende esto, deja de sentirse atrapado. Empieza a moverse con intención. ¿Cómo cambiar de estado? Si eres viajero de estados, la pregunta inevitable es, ¿cómo se cambia de estado?
Neville es directo. No cambias de estado con esfuerzo externo. Cambias de estado con aceptación interna. El error común es intentar forzar resultados. Las personas hacen listas, repiten afirmaciones mecánicamente, buscan señales, intentan convencerse. Pero el estado no cambia por repetición vacía. Cambia cuando algo se vuelve natural. La clave no es intensidad. Es identificación. No necesitas luchar contra el estado actual. Necesitas abandonar la identificación con él. Un estado pierde poder cuando dejas de decir, así soy yo. Y comienzas a reconocer, este es solo un estado que estoy ocupando. La distancia crea libertad. Neville explica que el cambio de estado ocurre cuando asumes internamente que ya eres lo que deseas ser. No como fantasía futura, como identidad presente. No dices, algún día seré exitoso. Dices internamente, yo soy exitoso. Pero no como frase repetida. Como aceptación. El estado cambia cuando la nueva identidad se siente menos contradictoria que la anterior. Por eso el proceso no es forzado. Es progresivo. Comienza con imaginación deliberada. Te imaginas actuando, pensando y reaccionando como alguien que ya ocupa ese estado. No visualizas el resultado final únicamente. Visualizas tu forma de ser. Porque el estado no es el evento. Es la identidad que produce el evento. Neville insiste en que no debes luchar contra la evidencia externa. Si la evidencia contradice el nuevo estado, no discutas con ella. Simplemente permanece en la nueva identificación. El estado sostenido termina desplazando al anterior. No porque el mundo te obedezca mágicamente, sino porque el estado reorganiza tu percepción, decisiones y reacciones. El cambio de estado es interno, pero sus efectos son externos. No necesitas controlar cada detalle. Necesitas mantener la nueva posición. Y aquí aparece una clave profunda. El estado al que deseas entrar ya existe. No lo estás creando desde cero. Lo estás ocupando. Es como cambiar de habitación. No construyes la habitación. Simplemente cruzas la puerta. La imaginación es la puerta. Cuando imaginas desde el nuevo estado y lo aceptas como identidad, ya has entrado. El mundo puede tardar en reflejarlo, pero el cambio ya ocurrió. La transformación no empieza afuera. Empieza en la aceptación silenciosa. Y cuando la aceptación es firme, el estado anterior pierde fuerza. No porque lo destruyas, porque lo abandonas. Cambiar de estado no es convencer a nadie. Es convencerte internamente de que ya eres. Y cuando esa convicción es natural, la experiencia cambia sin esfuerzo forzado. El mundo como consecuencia del estado. Después de comprender que los estados existen y que el hombre viaja entre ellos, Neville lleva la enseñanza a su conclusión lógica. El mundo es consecuencia, no causa. Nada en tu experiencia externa es independiente del estado que ocupas. Esto no significa que inventes personas. Significa que el estado que ocupas determina cómo las experimentas. Dos personas pueden vivir en la misma ciudad, en la misma época, bajo circunstancias similares, y tener realidades completamente distintas. ¿Por qué? Porque no están en el mismo estado. El estado es el filtro. No ves el mundo como es. Lo ves desde donde estás. Si ocupas el estado de rechazo, interpretarás gestos neutrales como rechazo. Si ocupas el estado de seguridad, interpretarás silencios como tranquilidad. El mundo no cambió. Cambió el punto de observación. Neville insiste en algo profundo. No luches contra la consecuencia. Cambia la causa. Y la causa siempre es el estado. Intentar modificar el mundo sin cambiar de estado es como intentar cambiar la sombra. Sin mover el cuerpo. La sombra sigue al cuerpo. La consecuencia sigue al estado. Cuando comprendes esto, la frustración disminuye. Ya no necesitas controlar cada evento. Necesitas elegir el estado desde el cual vives. El mundo responde coherentemente al estado dominante. Si el estado es escasez, la experiencia reflejará limitación. Si el estado es abundancia, las oportunidades comenzarán a alinearse. No como magia, sino como coherencia interna expresándose externamente. Neville explica que el estado no solo afecta lo que ocurre, sino lo que percibes como posible. El estado determina tus decisiones.
Tus decisiones determinan tus acciones. Tus acciones producen resultados. Pero la raíz siempre es el estado. Por eso cambiar hábitos externos sin cambiar de estado es esfuerzo temporal. El estado antiguo termina reclamando su terreno. Cuando el estado cambia verdaderamente, los hábitos se transforman de manera natural. No necesitas forzar comportamiento nuevo. Necesitas ocupar identidad nueva. El mundo no es enemigo. Es evidencia. Cada circunstancia es señal del estado dominante. No para culparte, para orientarte. Cuando algo se repite, no preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿desde qué estado estoy viviendo? Porque el estado siempre precede a la consecuencia. Y cuando la causa cambia, la consecuencia inevitablemente se ajusta. Elegir el estado es elegir el mundo. Después de recorrer la ley de la creencia, los estados como realidades existentes, el hombre como viajero y el mundo como consecuencia. La conclusión es inevitable. No estás atrapado en tu realidad. Estás ubicado en un estado. Y un estado puede abandonarse. Neville no propone optimismo ingenuo. Propone desplazamiento consciente. La pregunta práctica no es, ¿cómo cambio mi vida? La pregunta correcta es, ¿desde qué estado estoy viviendo? Porque la vida no responde a tus palabras. Responde al estado dominante. No necesitas cambiar 1000 circunstancias. Necesitas cambiar de habitación. El estado que ocupas hoy contiene tu forma de pensar, tus reacciones automáticas, tus decisiones, tus resultados. Si quieres resultados distintos, no fuerces resultados. Entra en el estado que los contiene. El error común es intentar arreglar el mundo. Pero el mundo es la consecuencia final. Neville insiste en algo esencial. No luches contra la sombra. Mueve el cuerpo. No pelees con la consecuencia. Cambia la causa. La causa siempre es el estado. Y el estado cambia cuando aceptas una nueva identidad. Como verdadera. No como esperanza futura. Como afirmación presente. El cambio no ocurre cuando deseas intensamente. Ocurre cuando dejas de discutir internamente. Con la nueva identidad. Cuando se vuelve natural. Cuando deja de sentirse imposible. Ese es el momento del desplazamiento. Y cuando el desplazamiento ocurre, el mundo comienza a reorganizarse. No porque lo obligues, sino porque ahora estás en otra habitación. El estado anterior puede intentar arrastrarte de vuelta. Los hábitos mentales regresan. La evidencia externa puede parecer contradictoria. Pero si mantienes la nueva posición, el estado se consolida. Y la consecuencia inevitablemente cambia. La ley es impersonal. No castiga. No premia. Refleja. La vida que experimentas. Es el estado que ocupas. Y la libertad no está en controlar cada evento. Está en elegir dónde vivir internamente. No eres la habitación. Eres el viajero. Y el viajero siempre puede moverse.